Torre Rosa, Identidad Montessori. Saludos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a tener una charla de esas que abren visiones, que abren mentes, que vamos a poder disfrutar muchísimo con todos los que nos están viendo. Miri, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, bueno, para todos aquellos que no me conocen, yo soy Miri Bertrán y aquí al lado tengo a mi queridísimo primo Robert Colín. Muy bienvenido seas a este podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, esperemos que lo disfrutes muchísimo y que te llenes de emoción y te apasiones con nosotros por Montessori. Así es, así es. Y bueno, pues el día de hoy déjenme les cuento que tenemos una persona maravillosa, estamos súper emocionados porque aparte tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Congreso de Montessori que fue en Chihuahua. Así es. Y bueno, pues nos acercamos a él y él, divinísima persona, dijo, claro que sí, por supuesto que participo en su podcast y hoy estamos muy felices de tener con nosotros a Gerardo Mendive. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aunque, bueno, bájenle tantito a la presentación. Allá en mi rancho dirían, bájenle 2 cambios. Dos cambios, sí. Eso fue todo Bueno. bien. Nosotros estamos muy emocionados, en verdad, porque pues este ha sido un proyecto que ha ido creciendo poco a poco y que gente como tú y además muchas personas que nos han abierto la puerta en Montessori, pero también en otros lados. Para nosotros es muy especial el poder empezar a atraer gente a este podcast, porque te digo, es un esfuerzo de exalumnos que queremos que, desde luego desde Montessori, pero que el tema de la educación es bien importante y por eso queríamos invitarte. Pues sí, bueno, les platicamos un poquito. Gerardo Mendive es maestro en investigación, maestro en desarrollo de la educación, es conferencista y es compilador de textos y una excelente persona. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Y bueno, antes que nada, 2 cosas. En primer lugar, agradecerles la invitación. Y ya veremos qué sale de todo esto, pero por lo pronto agradecer la invitación. Y en segundo lugar, agradecerles su propuesta, su alternativa, su búsqueda, esta existencia de estos pequeños espacios que con el paso del tiempo pueden ser gigantescos. Uno nunca sabe para quién trabaja, dice el dicho mexicano, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es de elogiar esas búsquedas, esos esfuerzos colectivos en difusión y en servicio a los demás. Así que muchas gracias por ambas razones. Tú lo dices y creo que ha sido la base de lo que estamos haciendo. El servicio, creemos nosotros que los exalumnos de un método como Montessori, pero en general somos pues los clientes satisfechos de cualquier método educativo. Y si no, somos los que tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz y decir por qué nos ha facilitado o por qué estamos convencidos de cualquiera de estas cosas. Y me das pie perfecto para empezar a abrir la conversación, la chorcha, diríamos por acá. Siempre hablando desde lo que tú propones, ampliar la mirada, que fue algo que nos dejaste en el Congreso y que con lo que nos traemos en el corazón muy fuerte. Y sobre todo también desde el relato. Te quiero hacer un relato que me va a ayudar para hacer la pregunta. Estábamos el fin de semana en una boda. Tú sabes que las bodas son microcosmos de muchas cosas que suceden. Y el tema de conversación entre varios papás que tienen a sus hijos en edad preescolar era la educación. Ya no nada más en qué escuela o cuánto prestigio tiene, sino qué método, si tienen esto, no, o si va por acá el inglés. Estaban muy preocupados y nos dábamos cuenta de que ya para un papá en esta época pospandemia no es nada más en qué escuela lo meto, sino en qué método, si es en la casa. Y yo sentí la conversación desde una parte inclusive de presión, de humanamente estoy presionado porque no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? Hay tantas opciones que yo tenía que decirles, quiero que escuchen a Gerardo en una visión. ¿Cómo podemos hablarles a estos nuevos papás para que regresemos a la primer planteamiento que tú haces? El ser humano, la persona, redescubrirnos, reencontrarnos para entonces sí empezar a pensar en cómo educar a una nueva persona. ¿Cómo regresamos a la persona? Bueno, en primer lugar,
una aclaración obligada, ¿no? Yo no soy padre, a esta altura abuelo sería, no lo soy. Entonces estoy muy lejos de dar recetas mismas que no estaría autorizado a dar, ¿verdad? Así que, en primerísimo lugar, mi respeto y admiración a quienes a partir de un compromiso amoroso han tomado una de las pocas decisiones que no tienen reversa en la vida, ser madre y ser padre. Sí. Porque si uno se pone a pensar, casi todas las decisiones de la vida tienen marcha atrás. De ser madre y ser padre, no. Claro. Independientemente de lo que pase con la vida de cada quien, es algo que compromete, insisto, amorosamente hasta el último día de la existencia. Así que sería muy inconveniente que un tipo que no tiene hijos le diga a quienes sí han tenido la valentía y el compromiso de tenerlos qué es lo que tienen que hacer. Sí me permito pensar en voz alta algunas cosas a partir de lo que tú señalaste y de lo que yo observo en las escuelas y me comentan los padres y me comentan los maestros, que desde ahí es que yo hablo, ¿tá? De lo que veo y observo. Claro. En primerísimo lugar, creo que es todo un signo el que en una boda se termine hablando de esto. Que yo no sé si es el mejor lugar para hablar de esto. Yo tampoco diría que es el peor, pero no sé si es el lugar. Y que está unido a lo segundo que señalabas, esa impresión que yo también tengo, de que en estos momentos hay cierto sentimiento en muchas mamás, en muchos papás, de estar sobreexigidos o sobredemandados o en algún momento un poco abrumados. Claro, claro. Entonces, ahí hay una primera cuestión que creo que conviene, sin perder la seriedad del momento, relajarse un poquito. Sí. Es decir, la tensión no, el estar abrumado no es un consejero, digamos, para esta búsqueda, ¿no? La segunda cuestión, creo que está clarísimo que, claro, la familia es lo más importante en el proceso educativo. En eso no hay duda. Las escuelas ayudan, apoyan, colaboran y, ojo, tienen que hacerlo de muy buena manera. Claro. Y si no lo hacen, los padres tienen que exigirlo. Claro. Pero Sí. está claro que hay responsabilidades, actividades, valores, vivencias que los padres no pueden facturar en las escuelas. Ahora, aclarado eso, el segundo aspecto me parece esencial. Buscar una escuela que no solo te motive porque te queda cerca de tu casa, para quienes pueden pagarla, ojo, porque además tenemos que hacer esa aclaración. Claro. Para muchos sectores, la escuela donde pueden mandar a sus hijos, para la gran mayoría, la escuela que le queda cerca. Claro. Y para esos maestros también va el mensaje de que la escuela es lo esencial. Y para muchos de los niños, la única oportunidad. Ok, para quienes tienen el privilegio de poder elegir la escuela, bueno, que no sea solo porque te queda cerca de tu casa, o porque las instalaciones son muy bonitas, o porque han ganado muchos premios deportivos. Prestigio, claro. ¿Verdad? O porque la gente que va es muy conocida. No, creo que hay que buscar la escuela por algo más fundante. Claro. Ir a un poco de los señalados, esa filosofía o ese método educativo. Siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante. En este momento me parece que esto es más importante porque al vivir un tiempo de turbulencias y estar en un mar un poco turbulento, de incertidumbres, de inseguridades, de cosas que decíamos hasta anteayer y que hoy quién sabe si las sostenemos, Claro. es importante que te acompañes en el proceso educativo con una institución que más o menos sabe a dónde va. Y en ese sentido, la institución es un faro Claro. que te va a acompañar en estos tiempos de turbulencia. Mientras que si optas por una institución que simplemente se deja guiar por las modas educativas, ojo, que son diferentes a las innovaciones educativas. La Eso es innovación interesante, educativa es claro. algo serio. Claro. ¿Ah? La moda Claro. educativa es lo que algún autor, que ahora no recuerdo quién, ha llamado los fuegos pirotécnicos de la educación, ¿no? Porque brillan y dentro de unos años nadie va a hablar de eso. Claro, Pero sin embargo, a veces compramos nosotros el boleto porque está de moda, ¿no? Entonces, frente a las escuelas
que responden a la moda están las escuelas propuestas. Las escuelas que tienen una visión, tienen un sentido de la educación, tienen una experiencia, aprenden de sus errores. Ojo, es muy importante también. Ustedes como egresados de Montessori, ahí tienen una gran ventaja. La doctora Montessori dejó un enorme legado que se ha vuelto clásico en la educación. Y termino con esto. Recuerden que los clásicos son aquellos que vencen o trascienden, mejor dicho, al tiempo y al espacio. Las dos dimensiones, Y claro. la doctora Montessori de Italia, hoy estamos acá en México, estamos hablando de ella, ya han pasado más de 100 años que inició su propuesta y seguimos hablando de ella, y pasa en muy distintas partes del mundo. Claro. Así que, en síntesis, me parece no tan conveniente que se aborden estos temas un día de fiesta en una boda, pero sí me parece conveniente que se busque una escuela que sepa a dónde va. Yo tomo algo que dijiste en algún lado, en alguna de las conferencias o de lo que escribes, que a mí se me hace que les quita un poquito este peso, porque es cierto, todos en la educación tenemos alguna presión, ¿no? Los papás por elegir el método o la escuela, la institución, como tú dices, los maestros por dar la calidad educativa, lo que sea que eso signifique. La gente de gobierno también tiene una presión porque de alguna manera hay muchas cosas que intervienen. Pero algo que yo me llevo también cuando dices que la paternidad es también el derecho a correr riesgos, el poderse equivocar. Creo que podríamos ahondar un poquito sobre eso. ¿Los papás se pueden equivocar? Bueno, creo que tu pregunta es de un optimismo invencible. Somos exalumnos Montessori, entonces tenemos que hacerlo así. Los papás se equivocan. Claro, claro. Porque los seres humanos nos equivocamos. Claro. Entonces, no hay ninguna razón para que uno deje de equivocarse por asumir un rol. Ustedes como padres y yo como maestro. Claro. Aún en el rol o el papel que desempeñemos, nos vamos a equivocar. Eso está clarísimo. ¿Ah? Es más, lo ilustra muy claramente una anécdota del doctor Piaget, que era uno de los grandes en esto de las conferencias para padres y sobre todo de los estudios y las investigaciones. Y cuentan que en una ocasión, el doctor ya estaba viejito, dio una conferencia en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y al terminar la conferencia se le acerca una señora muy jovencita con un bebé en brazos y le pregunta: disculpe, doctor, ¿qué tengo que hacer para educar bien a mi hijo? Que insisto, era un bebito en brazos. El doctor Piaget, con mucha ternura, le pone una mano en el hombro a la señora y le dice: no se preocupe, señora, haga lo que haga, usted se va a equivocar. Se va a equivocar, claro. Ay. Los errores van a estar. Tal vez en una figura que es un poco retórica, y yo uso mucho, pero que creo que es clara. Se valen los errores, lo que no se vale son los horrores. Horrores. Que son dos cosas diferentes. Claro. El error siempre tiene reversa y el horror también lo puede tener, ojo, felizmente, ¿verdad? Como decía Cantinflas, esto no se termina hasta que se acaba. Claro. Así que a veces aún hay quienes, habiendo sido sujeto de muchos horrores educativos, salen adelante en la vida sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero de cualquier manera el horror educativo corre el riesgo de crear efectos más serios, más peligrosos. Claro. Acá me refiero, para que el partido esté empatado, no solo a los padres, también a nosotros los maestros. ¿Tá? Entonces, acá, como en tantas cosas en educación, hay un equilibrio. Ni la irresponsabilidad de pensar que como me voy a equivocar, entonces, ¿para qué le pienso? ¿No? Por supuesto, si igual me voy a equivocar. Claro. Y en el otro extremo, pensar que uno puede llegar a ser la madre, el padre o el maestro perfecto. Creo que entre esos dos extremos hay un camino más sensato, claro, que es buscar la superación de uno mismo, y por supuesto esto va a traer la superación de la familia, de la escuela, de nuestros países, ya que hablaba de las autoridades, en fin, creo que por ahí va la cosa. Errores va a haber siempre. Es no solo un derecho, sino más que un derecho, es una condición de existencia, ¿tá?
Lo que sí también es cierto es que uno puede en la vida ir aprendiendo de los errores, puede ir superándose y, como se dice hoy, está un poco de moda la expresión, buscar la mejor versión de uno mismo. Claro. Mm. Y tomando un poquito esto y haciendo analogía a otra cosa que me encantó que decías, la historia de la gota delgada. Esa me encantó. Creo que, además de que nos la cuentes, ¿cuáles son las gotas delgadas que podrían hacer los papás para no sudar la gota gorda? Bueno, bueno, antes que nada, entonces vamos a recordar un poquito la historia. No es mía, es de Armando Fuentes Aguirre, Ujú. quien firma como Catón y publica en el periódico Reforma, aquí en Ciudad de México y en el norte, en los estados del norte del país. Más o menos es así, versión libre, pero no la recuerdo exactamente de memoria. Llegó y me dijo, buenas. Le pregunté, perdón, ¿usted quién es? Disculpe, olvidé presentarme. Yo soy la gota flaca. Ya comprendo. ¿Y a qué viene? Bueno, seguramente usted ha escuchado hablar de la otra, la gota gorda. Yo soy la gota flaca. Y simplemente quiero que usted le diga a las personas con quienes interactúa que si no me sudan a mí, después, después tendrán que sudar la gota gorda. Ajá, Quiero decir que los pequeños problemas, si no se resuelven a tiempo, se convierten en graves problemas. claro, Y concluía Armando Fuentes Aguirre diciendo, y aquí estoy sudando la gota flaca para no tener que sudar mañana la gota gorda. claro. Este texto, muy breve, que puede ser excesivamente simple, todas estas cosas sabemos que uno las puede criticar y argumentar, pero al mismo tiempo tiene la gran virtud de ser muy claro. Pienso, es más, me voy un minutito del tema, pienso en lo social, en lo político, en lo económico, en la inseguridad, en la violencia que vivimos en muchas de nuestras sociedades. ¿No será que había hace algún tiempo gotas flacas que no supimos enfrentar Que no y se supimos fueron sudar. Claro, transformando en gotas gordas? Claro, sí. El descuido en la ecología, problemas con abastecimiento de agua, claro, uso de agrotóxicos. ¿Será que todo esto vino de golpe? Da la impresión de que no. Bueno, lo mismo pasa en términos de educación. Los hijos, los alumnos dan señales, igual que los adultos. Entonces, de alguna manera me parece que educar es leer las señales a tiempo. Y cuando lees la señal, intervenir. claro. Entonces, por poner ejemplos concretos, no sé, tus hijos se pelean habitualmente, pero como se pelean todos los hijos del mundo, había un Claro. autor que decía, a muchos de nosotros nos llevó mucho tiempo descubrir que en el corazón de nuestros padres había lugar para más de uno. Así que los Ay, celos, las rivalidades, ya sabemos que incluso de adultos las tenemos. Así que Claro. pensar que no va a haber peleas entre hermanos es impensable. Pero hace unos días estas peleas han pasado a un nivel francamente desagradable. Ahí hay una señal. Claro. Tienes una hija muy comunicativa que llega a la escuela, mamá, papá, hace 20 días está de un silencio. Hay una señal. Señal. Incluso señales para nosotros mismos, ¿no? Más que responder, estoy reaccionando de mala manera hace unos cuantos días y yo me doy cuenta. Ujú. Bueno, si leemos las señales, tenemos más chance, en primer lugar, de preguntarnos por qué, que esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué se pelean tanto? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué reacciono de mala manera? Y una vez que nos lo preguntamos, que tratamos de entenderlo, viene nuestra reacción y entonces nuestra respuesta. Entonces de eso se trata, ¿no? Eh, Creo que para esto se requiere lo que los especialistas dicen, y coinciden en esto, las dos condiciones fundamentales en los padres. La primera, estar físicamente presentes.
Ujú, Educar implica tiempo. claro. Claro. Más allá de la discusión cantidad, calidad de tiempo, que es Ajá, una discusión interesante, pero claro. educar implica tiempo, implica estar, implica hacer frente, implica responder, implica compartir, convivir, en fin. Y lo segundo es estar emocionalmente disponible. Con lo cual ya no es estar solamente físicamente presente, sino que cuando estoy, estoy. Y por poner el ejemplo hoy tan de moda, que tantas veces ponen los psicólogos, de que estamos tan entregados hoy y adictos a las nuevas tecnologías, que muchas veces estamos sin estar o con preocupaciones de leer. Entonces pueden estar las señales delante mío, pero si emocionalmente no estoy disponible, no las voy a leer, no me doy cuenta. Entonces no sé si por ahí queda aclarado el punto que tenían acerca de esto de la gota flaca y la gota gorda, ¿no? Sí, 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 sí. Uy, con un ejemplo súper fuerte, ¿no? Sí. Híjole, es que me pongo a pensar y luego pienso en muchas familias que sí están, pero realmente no, ¿no? Y tú en algún momento lo decías, de repente estamos llenos de sentimientos que se convierten en resentimientos y me encantaba. Qué bonita es la palabra sentimientos que de repente, por esta falta de observación, esa falta de estar, se terminan convirtiendo en resentimientos. Sí, porque dice Alicia Molina, una gran maestra mexicana, dice que los sentimientos son húmedos y si uno los guarda dentro de uno, se pudren y hacen daño. Si uno los guarda sin sacarlos, sin comunicarlos, sin Claro, decirlos, sin compartirlos. claro, Entonces, en este sentido es muy importante que expresemos lo que estamos viviendo, claro. ¿verdad? Que intentemos ponerlo en palabras, que intentemos aceptar nuestros momentos buenos y los momentos no tan buenos, ¿verdad? Claro. Sí. Y la misma Alicia dice algo muy interesante. Dice que los sentimientos tienen una rara característica. Si son alegres, crecen cuando los compartes. Y si son tristes, crecen cuando no los compartes. Los compartes, claro. Mm, Entonces, esta parte de expresar los sentimientos, de darnos tiempo para ver qué sucede, de preguntarnos, y alguien dirá que mi hijo es muy chiquito, bueno, lo puede pintar, lo puede Claro. dibujar, lo puede actuar, en fin, hay procedimientos, yo no soy especialista en esto, pero hay procedimientos de quienes trabajan en esto y nos pueden ayudar. Ahora, respecto a lo que tú señalabas hace un ratito, esto no es tanto, yo creo, para sentirse culpable, ¿no? Cuando se dice, ay, lo que uno ve, ¿no? Claro, claro, claro. sí. Sino más bien, claro, sino más bien un proceso de toma de conciencia, Ujú. ¿verdad? En que estamos todos y que tal vez el momento que vivimos es una buena ocasión para esa toma de conciencia. Ustedes no lo deben saber, porque hoy con los nuevos sistemas eh, en la tecnología esto ya no se hace, o se hace muy poco, pero hace muchos años los negocios de vez en cuando ponían un cartel en la puerta que decía cerrado por inventario. Entonces uno sabía que ese día no iban a atender, ¿no? Sí. Porque Claro. estaban adentro viendo qué tenían, qué les faltaba, qué tenían que mejorar, ¿verdad? Bueno, era como una especie de paréntesis. Bueno, yo me pregunto si no sería bueno que metafóricamente Claro. de vez en cuando, a nivel personal y a nivel familiar y a nivel institucional, estemos cerrados por Por inventario. Es inventario. decir, Sí. viendo qué aspectos sí están funcionando muy bien y apapacharnos por eso, agradecernos por eso, reconocernos, celebrarlos, y al mismo tiempo qué aspectos tenemos que mejorar. Y sobre todo preguntarnos cómo. Y ojo, agrego solo esto, no tener miedo a pedir ayuda a quien Sí. nos puede orientar. Entonces, tal vez en ese ejemplo con el que empezamos de la plática de parejas en la boda, tal Ujú, vez uno ujú. fue interesante, Claro, porque puede ser, capaz que no era el lugar, pero puede ser que alguien, sabiendo que hay otros papás de su edad, que les tiene confianza, que son amigos, saca el tema porque claro, piense que los demás pueden ayudar, pueden claro, colaborar, pueden orientarlo. claro. Entonces, esa parte también me parece muy, muy importante, tener una comunidad, una red que te pueda sostener.
Y bueno, pues hemos estado platicando acerca de esta parte del pilar de la persona, el pilar de la familia, y pues otro de los pilares más importantes es la escuela, ¿no? En este pilar, pues se ven muchas cosas. Y bueno, venimos de una pandemia en la que estaban los niños trabajando, o bueno, se volcó todo para trabajar hacia la casa, ya nada era presencial. En este momento, pues los niños regresaron y ya era presencial, luego se volvió mitad presencial, mitad virtual, porque había papás que tenían miedo y otros que sí ya les surgía que salieran, ¿no? Y bueno, ahorita en realidad es que los niños ya están todos en presencial, pero nos gustaría saber, tú, Gerardo, que tienes este desarrollo de la educación, ¿hacia dónde se está transformando este modelo educativo, si lo podemos generalizar así? ¿Hacia dónde va? ¿Qué va más allá? Sabemos que hay herramientas que se desarrollaron, que los maestros se prepararon y tuvieron que aprender nuevas cosas, pero ¿ahora qué va a pasar? Porque ahora ya todo es muy incierto, ¿no? Ya nada es como era antes de que, bueno, yo voy a la escuela, salgo, tomo mi clase, me regreso a mi casa, ya nada es así y estamos seguros que ya este modelo ya no funciona, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Bueno, hago una muy breve introducción sobre estas cuatro bases que tú señalabas. Es Ujú, algo que he trabajado mucho durante estos años. Creo que la educación tiene cuatro bases, que son la persona, en el sentido de que la educación siempre es un encuentro de personas, ¿tá? ujú, En la familia, o en la escuela, o en la sociedad, y partiendo de la base de algo que es obvio, pero que siempre hay que recordarlo, que cada persona es diferente y que en ese sentido no hay dos personas idénticas y que los padres no pueden ser los mismos con los hijos cuando tienen características tan distintas y que uno no tiene por qué pensar que el hijo va a venir a hacer lo que uno le hubiera gustado hacer y no hizo, ¿verdad? Y hablar del temperamento, en fin, primera base. La segunda base, la familia, por razones obvias, ya comentamos algo. La tercera, la que tú estabas señalando ahora, introduciendo el tema, la escuela, ¿tá? Y una cuarta base es la sociedad, el ujú. mundo concreto en el que estamos viviendo. Eh, sobre estos cuatro bases, de alguna manera, interactúan entre sí y ahí está en juego lo que llamamos educación. Formal, no formal, en fin, como quieran llamar. Respecto a tu pregunta, bueno, la primera respuesta que tengo es contundente, clarísima y transparente. No sé. ¿Hacia dónde va la educación? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Eh, sí creo que podemos pensar algunas cosas al respecto. Vale. La primera es que nos vino una situación que no queríamos, que no esperábamos, Ujú. para la cual no estábamos preparados. Y eso es clarísimo. No estábamos preparados y tuvimos que improvisar, ¿verdad? Cosas, a veces mejor, a veces peor. Como tú decías, hubo una ida y una vuelta después. En fin, todo esto nos dio muchas incertidumbres, nos generó temores, miedos, muchos que siguen existiendo por otros motivos hasta hoy, Ujú. de tal forma que a veces hubo y hay un fuego cruzado, diría yo, entre escuelas y familias de acusarnos mutuamente. Creo que hay que, creo que, hay que tener cuidado con eso, Sí. porque sí, se entiende, es una manera de sacarme el enojo, acusar al otro. Esto es muy viejo, pero al Claro. mismo tiempo no es la mejor manera para resolver los grandes desafíos de hoy. La segunda, entonces, primer punto, vino algo para lo cual no estábamos preparados. Segunda cuestión, como dice también mi maestra y amiga Silvia Schmelkes, los maestros por lo general somos más reactivos que proactivos. Entonces, esta situación
nos aceleró en algunos aspectos a modificaciones que de otra manera hubieran llevado mucho más años. Sí. Con esto, por supuesto que no estoy diciendo qué bueno que vino la pandemia, no estoy diciendo ese disparate. Pero una vez que llegó, evidentemente, los maestros en general, bueno, reaccionamos frente a la situación que teníamos enfrente, a la cual ya no podíamos elegir si le entrábamos o no le entrábamos a ciertos procesos, por ejemplo, de trabajar a distancia. Tercera cuestión. Se habla mucho de educación híbrida, ¿no? Que por cierto, habría que buscarle un nombre más lindo, por lo menos a mí me parece que quieren que le digan. Pero bueno, sí, creo que algo de eso va a haber, y que ya había, pero algo de eso va a haber, mucho menos en las edades básicas, y va a ir creciendo a medida que los alumnos van siendo más grandes en edad, ¿verdad? El hecho de que junto con espacios presenciales haya espacios virtuales como este que hoy nos reúne a ustedes y a mí y que tanto agradezco, por cierto, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahora, tercero, que las nuevas tecnologías vengan a sustituir lo que se hacía en las escuelas, en lo personal creo que no. Creo que si algo demostró la pandemia es la importancia de lo presencial. Sí. Lo que es, de alguna manera, no sé, insustituible. ¿Ah? Entonces tuvimos que estar encerrados, sí, pero por una imperiosa necesidad. Pero lo presencial en términos de educación y sobre todo educación básica es, insisto, insustituible. Más allá de que hoy haya quienes quieran hacer, bueno, un buen negocio, y se vale, porque creo que están en la suya, pero también es cierto que uno tiene que tener defensa frente a estas cosas y decir, no, la nueva tecnología van a apoyar, son un medio importante, son un medio de enorme trascendencia, nos ayudaron mucho en el periodo, pero no van a sustituir cosas fundamentales. Cuarto aspecto. Más allá de todos estos cambios que tú tan lúcidamente exponías, el ser humano en algún aspecto sigue siendo el mismo. Amamos, tenemos miedo, tenemos imaginaciones, nos gustan los relatos, somos curiosos, ¿verdad? Nos educamos en comunidad. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, me gustaría agregar que los grandes desafíos de la educación siguen siendo los mismos, en un entorno diferente. Eso sí, estamos de acuerdo. Entonces, habrá que ajustar formas para este entorno, que además también va a seguir modificándose. Por eso me parece que tu pregunta, por lo menos a mí no me alcanzan los conocimientos para responderte. Y creo que tú misma agregabas un elemento también fundamental. Cambiará este modelo, decías, y después te corregiste tú misma. Bueno, si podemos hablar de un modelo. ¿Sí? Sí. No hay un modelo. Hay múltiples modelos educativos, múltiples escuelas, múltiples familias. Entonces, en este sentido, hablar de modelos sí para entendernos. Entonces hablamos de escuela tradicional y escuela no tradicional. Más o menos sabemos qué queremos decir. Pero aún ahí ya hay una bronca. Escuelas tradicionales hay muchas. Y de muy distinta calidad. Escuelas no tradicionales hay muchas y de muy distinta calidad. Entonces, estas son categorías que nos ayudan para el análisis, pero que también tienen sus severas limitaciones, ¿no? Sí. Y bueno, también estaba leyendo una parte que decía que los ecos de los 50, 70 y 90 estaban apenas replicando en la educación de ahora, porque en ese momento se le daban clases, ¿cómo se llamaba? Por televisión a los niños. Y decía, y eso apenas está replicando en nuestra sociedad con el YouTube, en los niños ahora, ¿no? Bueno, en la educación más bien. Si tú pudieras ver un eco que se formó en este momento, ¿cuál crees que sería que se replicaría hacia un futuro? Por cierto, eso que tú señalabas, no lo dije yo, pero se me hace muy interesante. Lo haya dicho, que lo haya dicho, se me hace muy interesante. Es más, pongo un ejemplo. Las telesecundarias, por ejemplo, Eso. que teníamos tan presentes hace varios años,
las teníamos en lugares donde había pocos alumnos o en lugares remotos donde era muy difícil tener un equipo completo de docentes de secundaria, por ejemplo. Entonces, desde un centro se impartían clases y en la telesecundaria había 1 o 2 maestros coordinadores que acompañaban a los alumnos sin ser sus especialidades, o sea, eran especialistas en algunas asignaturas, pero no en todas, pero intentaban acompañar a sus alumnos. Bueno, era una forma de educación virtual, diríamos hoy. Sí. Y estamos hablando de hace muchos años. Y estamos hablando de que hubo países que hicieron un enorme esfuerzo en esto, por sus realidades orográficas, entre otras, ¿no? Entre ellos el caso de México. Y hubo instituciones educativas dedicadas a esto, algunas de las cuales tienen sede en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay intentos que se hicieron hace muchos años y que siguen siendo valiosos. Claro, cambió la tecnología y esto hoy nos ofrece posibilidades que hubiera sido día de fiesta para los maestros de los 60 o los 70 estar con esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Sí. Claro, claro. O incluso ahora, el jueves, si no me equivoco, se le va a hacer un homenaje al maestro Mario César, que tenía, Mario Kaplún, que tenía una serie de programas hechos en discos, primeros aquellos discos de pasta, después se pasaron a cassette, y eran programas que llamaban programa Jurado número 13. Entonces presentaban una especie de radioteatro sobre un problema actual, con distintos capítulos, y se llamaba Jurado 13 porque el lema del programa es: porque en este jurado hay 12 integrantes y el número 13 es usted. Entonces la gente llamaba por teléfono y opinaba y hablaba. Entonces se hablaba, por ejemplo, de la marginación a la mujer, de la violencia familiar, de la educación autoritaria, del estar acabando con los recursos que pertenecen a todos y que nos estaba llevando a la crisis ecológica. Son programas que iniciaron en la década de los 60 y siguieron los 70. Ahí están todavía. Entonces sí, creo que se pueden retomar muchísimas cosas de aquello, ¿verdad? Que con estas nuevas adelantos a la tecnología creo que se podrían hacer cosas absolutamente maravillosas. Pero cuidado, porque, y termino con esto, con la tecnología uno puede provocar el pensamiento crítico o puede cultivar la curiosidad o puede invitar a pensar que las cosas no necesariamente como son tienen que seguir siendo. Es decir, que lo que hay no es lo único que puede haber. Claro. Pero también la tecnología puede llevar a la estupidez, a la banalidad, al conformismo, al que nadie puede hacer nada, a que así han sido las cosas y así seguirán siendo. Entonces, en este sentido, creo que es, por un lado, algo prometedor y por el otro lado, algo amenazador, como tantas cosas en la historia del ser humano. Gerardo, se nos está acabando el tiempo y yo no podía dejarte ir sin pedirte una cuestión especial. Yo también soy un creyente en el relato. Creo que el viaje del héroe de Joseph Campbell es el camino hacia la mente, hacia contarnos mejores y más historias. Creo que al final necesitamos, desde todos los aspectos, contar mejores historias. Entonces yo te quería pedir, cuéntanos una historia, cuéntanos un relato corto que nos deje con esta última parte, una nueva mirada, pero una mirada desde la esperanza, algo que podamos llevarnos así para ver a los papás, para ver a las escuelas, para ver a la sociedad desde esta mirada de esperanza, que es algo que también tú manejas mucho. Bueno, en primer lugar, sí. Yo trabajo hace muchos años con lo que llamo la pedagogía del relato. No es un invento mío, lo único que hice es sistematizarlo
y es el uso de cuentos, historias, anécdotas, chistes, con una intencionalidad educativa. Uh-huh. Están permanentemente al lado de nosotros, porque pueden aparecer en el metro, en el camión, puede aparecer por algo que leo, por algo que escucho, ¿tá? Y se puede aplicar, yo diría, en todos los ámbitos de la educación. No digo que esto sea panacea, que venga a sustituir nada, digo simplemente que es un aporte más. Claro. Y pensando en lo que tú señalabas un poco como esperanzador, me hiciste acordar, lástima que no lo tengo acá tal cual, pero Ramón Vera Herrera, quien escribe en el periódico La Jornada y dirige La Jornada en Medio, y está especializado en estos temas, cuenta que entre los sabios huicholes ya hace tiempo están soñando que en el mundo de hoy se han apagado las luces. Aquellos sueños están rodeados de oscuridad. Pero muy de vez en cuando, estos sabios huicholes sueñan que de repente se encienden como algunos cabitos de luz, casi como nada, que si uno no está muy atento ni siquiera se da cuenta de ellos. Pero también sueñan otras veces que en algunos lugares aparecen unos resplandores inexplicables, que entre tanta oscuridad empiezan a ver como islas de luz que aparecen en muy distintos lugares. Y por último, cuenta Vera Herrera, que los sabios huicholes no creen en los milagros, se dedican a provocarlos. Y creo que de eso se trata. La sociedad sí nos influye, con sus cosas buenas y sus cosas amenazadoras. Claro. Sí. Pero tenemos una excelente noticia. La sociedad no nos determina, ni como personas, ni como familia, ni como instituciones. Ahí está ese pequeño, enorme, vaya paradoja, espacio de la libertad, donde los huicholes nos invitan a provocar milagros cotidianos, que creo que es lo que ustedes hacen habitualmente. Y que Muchísimas gracias. Miri, ¿con qué te quedas para cerrar? Me quedo muy feliz, con mucho que pensar. Esta parte de la sociedad no te limita, no determina lo que eres, Así es, ¿no? así Tú eres más. Muchísimas gracias, Gerardo. Padrísimo Sí. platicar contigo. Yo me quedo cuando estábamos iniciando el programa, Gerardo nos pidió tiempo para cambiar el fondo de pantalla y cuando veía tu fondo de pantalla decía, es que esto es un acto subliminal, porque nos estás poniendo un tapiz con muchos ojos, con muchas miradas y eso es de lo que nos viene también a platicar, Gerardo, las muchas miradas que tenemos que ver con diferentes ojos, con diferentes formas. Muchísimas gracias, Gerardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y va un abrazo muy grande para ustedes y por supuesto también para quienes nos hacen el favor de escucharnos. Un abrazo muy grande. Así es. Gracias. Si Chao, hasta luego. quiere contactarte, platicar contigo, podrías dejarnos tus redes sociales, algún Sí. correo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Por un lado, hay una página web, gerardomendive.com. Por otro lado, en Facebook estoy como Gerardo Mendive. En Twitter estoy como Habladuría, que es un blog que ¿Qué es el tengo. blog? Ajá. Es el blog. Así que sí, con mucho gusto ahí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Pues ya está. Perfecto. Muchas gracias y gracias a ti que nos estás escuchando en este tu podcast Identidad Montessori. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Adiós. Ah. Claro.